Bueno, muy buenas tardes a todos que siguen una sesión más de Diálogos al Café. Para mí es muy grato presentar esta noche un tema de actualidad y de enorme interés para todos, no solamente los bolivianos, sino quienes siguen el derecho constitucional, el derecho político y sobre todo lo que va a representar el futuro de los liderazgos y las presidencias. Me refiero explícitamente al tema de hoy, que es la reelección presidencial y la democracia como emergencia de la opinión consultiva que hace poco emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estableciendo una respuesta a preguntas que formuló la República de Colombia en relación al tema. Básicamente se trata de una opinión consultiva y es importante destacar precisamente esta naturaleza de la decisión, que no es un fallo sobre una contención propiamente dicha, es una de las atribuciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente la de resolver contiendas, sino también la de interpretar los alcances de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, y es una atribución muy importante, sin duda. Es una capacidad que tienen las altas cortes, como la tiene también la Corte Internacional de Justicia, que la aplica con alguna regularidad y ha venido resolviendo temas importantísimos para los estados, para los organismos multilaterales y para el beneficio de la expansión del derecho internacional público o el derecho internacional de los derechos humanos. Esta decisión de la Corte Interamericana expresada en esta opinión consultiva se refiere a la condición de la reelección indefinida presidencial, que no es un derecho humano, no está configurada como un derecho autónomo previsto en la Convención, y cualquier disposición que la limite no afecta tampoco este ordenamiento de los derechos humanos. Este es el tema que nuestros dos expositores van a tratar, y yo quería simplemente agregar algunas ideas en torno a esta decisión para orientar o tal vez provocar el debate posterior, significando que esta decisión fue largamente esperada por nosotros, por los bolivianos, que estuvimos atentos al desenlace de esta interpretación después de que, pese al resultado de un referéndum que resolvió no admitir una pretensión de modificar la Constitución, el Tribunal Constitucional Plurinacional decidió en contrario y resolvió que sí podían candidatear el binomio García, Evo Morales y Álvaro García, generando una contrariedad no solamente política y popular, pero sobre todo significaba un desacato a la voluntad del constituyente. Esta decisión, esta opinión consultiva, viene a resolver esta inquietud que teníamos los bolivianos en torno a la reelección presidencial, y que generó lo que llamaba un desacato por parte del Tribunal Constitucional a la decisión del poder soberano constituyente, que acordó en la Constitución las formas de reelección y los términos, y también los resultados del referéndum del 21 de febrero del año 16. La Corte efectivamente tardó unos meses en emitir esta opinión, pero lo hizo en términos abstractos, esto es, no se refirió explícitamente al caso boliviano, pero dio las pautas para que se entienda cuáles son los alcances de la Convención y si esto resulta contrario a ella. Es interesante destacar que en este proceso de la opinión consultiva, la Corte recibió una cantidad notable de intervenciones, no solamente de los estados interesados sobre la opinión a emitirse, sino también de ONGs y ciudadanos
o personas individuales. Creo que fueron alrededor de 56 intervenciones que se expresaron no solamente por escrito, sino también a través de las audiencias que se celebraron en su oportunidad. Es de destacar el valor que tiene esta decisión de la Corte Interamericana, porque contribuye no solamente al entendimiento de los alcances de la Convención Americana, sino también a su fortalecimiento y a su aplicación a través de lo que la misma Corte estableció a partir del año 2006 con la doctrina de la posibilidad de que los estados apliquen y obedezcan o implementen las decisiones interpretativas, en este caso a través de la doctrina de la convencionalidad. Esto es significativo y creo que nuestros invitados van a poder abundar sobre ello, porque la doctrina de la convencionalidad activa la obligación que tienen los estados de generar un control de convencionalidad sobre la adhesión de sus decisiones, sobre todo de orden judicial, a los estándares de la Convención de Derechos Humanos. No es una teoría tan universalmente aceptada, pero a mi juicio debe marcar un tiempo interesantísimo en nuestra región, porque esta decisión no solamente se refiere a los alcances de la convención, sino que al hacerlo introduce razonamientos sobre lo que debe entenderse por la reelección indefinida, cuáles son los estándares de una reelección aceptable para una democracia representativa, y cómo los estados deben fortalecer el régimen democrático para garantizar la participación política plural y sobre todo el ejercicio de los derechos políticos de las minorías, la alternabilidad y otros razonamientos. Esta es una primera parte que yo quería destacar, porque abre sin duda no solamente respuestas inmediatas, sino desafíos para reflexionar sobre este entendimiento del régimen democrático bajo un régimen presidencialista. Y en esto la Corte es muy cuidadosa en así destacarlo, porque también da para pensar que si tuviésemos regímenes políticos parlamentarios, este no sería el caso o no sería esta la respuesta a esperar. Curiosamente, la Corte no abunda sobre por qué nuestras repúblicas o nuestros estados, que son parte del sistema interamericano, no han explorado, o si lo han hecho, en qué medida también transformar sus regímenes políticos hacia uno parlamentario. Este es un debate paralelo que a mi juicio debe reabrirse a partir también de esta opinión consultiva. No es menos relevante que en su análisis la Corte señala las deficiencias que trae un presidencialismo exacerbado, como por ejemplo la influencia que tiene el presidente sobre los otros órganos de poder o cómo afecta a su independencia. Este es un primer punto que me parece muy provocador en el examen de la opinión consultiva. Y esto trae a mano las opiniones disidentes de los jueces Pazmiño y Zaffaroni. Y en esto, antes un paréntesis más procesal, alguna gente puede sorprenderse que hayan surgido estas opiniones disidentes firmadas por dos magistrados que tienen una notable proximidad al régimen, en este caso del que fue nuestro presidente Evo Morales, y cuya actuación en algún caso se podía haber esperado más bien como una excusa o una recusación que creo que se formuló por alguna delegación. La Corte salva esta situación anotando de que no es su conocimiento de la consulta no representaba un caso contencioso, y que la práctica procesal de la Corte llevaba a la participación de todos los magistrados o las
con la participación de la gente que quiso así hacerlo según el reglamento, y no cabía la excusa ni la recusación de ningún magistrado. Pero más allá de esa anécdota, creo que es relevante destacar que en los fallos que emiten las altas cortes internacionales, como es la Corte Interamericana o en su caso la Corte Internacional de Justicia de la Haya, concurran opiniones separadas, ya sea para disentir o para complementar los razonamientos que se han formulado en la decisión o en el fallo. Esto se destaca mucho en la práctica, por lo menos de la Corte Internacional de Justicia, cuando prácticamente en todos los fallos concurren estas opiniones separadas que, a decir de los académicos y estudiosos del derecho internacional, contribuyen a mirar el fondo del caso atendido o de los razonamientos desde diferentes perspectivas, y en algunos casos pueden abrir nuevas consideraciones de razonamiento generalmente académico. Esto es muy importante y lo destaco como entre paréntesis porque en el reciente caso que tuvimos como Estado, Bolivia ante Chile o frente a Chile ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya, concurrieron opiniones disidentes de varios jueces, de 3 de ellos, y opiniones separadas de otros 2 en los que se amplían los razonamientos por los cuales estos magistrados asumían una u otra posición. En el caso de las opiniones de Pazmiño y Zaffaroni, es interesante destacar que en el fondo no disienten del razonamiento principal, esto es, la reelección indefinida no es un derecho humano para ellos tampoco. Es más, Zaffaroni sostiene que él se alegra y se felicita de venir de un país que no tiene la reelección indefinida y más bien siente que su país no haya avanzado hacia un régimen parlamentario. Pazmiño hace algunos apuntes interesantes, como por ejemplo el debate que se abrió hace ya muchísimos años sobre los alcances de la Carta Democrática de la OEA, que habla de una democracia representativa, cuando algunos países pedían debatir su ampliación hacia una democracia representativa y participativa. Pero estos son solo apuntes que vale la pena destacar para entender de que se trata un fallo muy sólido, a mi juicio, con razonamientos muy bien desarrollados y que nos abren un desafío muy importante al itinerario a seguir. Y en este itinerario entran consideraciones sobre lo que anotaba hace unos momentos, sobre cuál es el rol de las autoridades judiciales, particularmente del Tribunal Constitucional Plurinacional o de las autoridades de los otros órganos de poder frente a este control de convencionalidad, y cuál es el itinerario a seguir en el entendido de que es la propia convención la que señala que son los estados los obligados a asumir las decisiones que se emitan por la Corte en este caso, y habrá que ver cómo avanzamos. En esta línea, y revisando algunos antecedentes sobre los alcances del control de convencionalidad y las atribuciones o la modalidad del control de constitucionalidad en Bolivia, revisaba el prólogo a un texto sobre la Convención Americana de Derechos Humanos del entonces presidente Rudy Flores, que también fue parte del Tribunal Constitucional Plurinacional que firmó la sentencia que desafortunadamente reconocía o generó esa teoría de que la reelección era un derecho humano. En el prólogo de este volumen, que es muy interesante, es muy completo, creo que data del año 14, Flores advierte de que en Bolivia el control de la constitucionalidad, al ser concentrado, es decir, que según él el Tribunal Constitucional es el último intérprete de la Constitución, deberá ser este tribunal el que eventualmente considere el control de la convencionalidad, y plantea algunos interrogantes sobre
si esto es tan sencillo hacerlo, porque me da la impresión que él atribuye al bloque de constitucionalidad una mayor importancia al régimen interno que al que viene de los tribunales o de los tratados a los cuales Bolivia se ha adherido en materia de derechos humanos. Pero este es simplemente un apunte para provocar un debate, porque el itinerario, insisto, está abierto. El Estado tiene que asumir una responsabilidad frente a esta decisión y obviamente el Tribunal Constitucional y el órgano legislativo, a mi juicio, tienen una tarea pendiente frente a esta decisión.